Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 36 minutos. Crecen los cuestionamientos por el bombardeo en el Guaviare que dejó 7 menores de edad muertos. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, anunció que presentará este martes una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Otros congresistas también se pronunciaron. Una tormenta política se ha desatado en el país por causa del bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en Guaviare, en el que murieron 7 menores de edad. La operación militar ha sido cuestionada por diferentes sectores. Incluso ya se anunció que se citará a debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Así como la promovimos en el momento de Iván Duque, la promovemos en el momento de Gustavo Petro. Bastante curioso, ¿sabe, Pablo? Los hechos muy similares y sobre todo en el mismo departamento, en Guaviare. Entonces creo que la coherencia nos obliga, así como le hicimos la moción de censura al ministro Botero, lo correcto y lo justo es hacerle la moción de censura también al ministro Pedro Sánchez. Desde el Congreso piden explicaciones al gobierno sobre la inteligencia militar usada en este bombardeo y cuestionan la posición del presidente Gustavo Petro. Cuando se va a bombardear, cuando se va a realizar cualquier tipo de acción militar en contra de grupos armados, usted tiene que tener unos principios fundamentales y los tiene que respetar: el principio de distinción, el principio de precaución y el principio de proporcionalidad. El principio es, usted tiene que distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. El hecho de que un niño sea reclutado por un grupo armado no deja de ser un civil y no deja de ser una víctima. Esto pone de presente la fallida paz total del presidente Gustavo Petro y evidencia su doble rasero, porque lo que él hoy justifica lo denunciaba en tiempos del presidente Duque y exigía la renuncia del ministro de Defensa de la época. Otros altos funcionarios del gabinete deberán asistir este miércoles a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos para dar cuenta sobre los vacíos en la estrategia de paz total, el incremento de menores reclutados y la expansión de los grupos armados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le notificamos desde ya. Este mismo martes vamos a radicar moción de censura para expulsarlo de manera fulminante de su cargo, pero además lo esperamos presencial y sin falta en el control político. Usted es citado, así que espero que no se invente excusas para inasistir. Por su parte, el senador Iván Cepeda condenó en su cuenta de X la muerte de menores en el bombardeo y reiteró que acciones de esta naturaleza están prohibidas en el derecho internacional humanitario. Noticias Caracol intentó comunicarse con otros congresistas de la bancada de gobierno, pero prefirieron no hablar al respecto. Otros sectores políticos cercanos al presidente, como el de Roy Barreras, respaldaron que nunca pueden estar en juego la vida de los menores en operaciones militares, pero que en este caso no se le mintió al país ni se escondió la verdad de lo ocurrido. Entre tanto, una fuerte defensa de este bombardeo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que se siguieron los protocolos del derecho internacional humanitario, mientras que el presidente Gustavo Petro negó que se trate de un crimen de guerra, expresión que había usado en el pasado para condenar un caso similar en el gobierno de Iván Duque. Juan Pablo Contreras, ¿qué más dijo el gobierno? Catalina, buenas tardes. El gobierno dijo que había una rigurosa planeación de esta operación militar y que no se hizo improvisada. Dice que se cumplieron todos los principios de distinción, que se refiere a determinar quiénes son combatientes y están en actividades puntuales de las organizaciones ilegales y quiénes son civiles regulares. Dice el ministro de Defensa que se incorporaron todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. Sin embargo, dijo que la inteligencia militar permitió establecer que había adolescentes en función continua de combates como combatientes ilegales en armas. Esta es la razón que usa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para argumentar este bombardeo de la semana pasada en la que murieron siete menores de edad. Escuchemos lo que dijo el ministro. Bajo ese principio de distinción, ahí en ese grupo solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. Y el resultado que daba medicina legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas.
Dice él que no habían niños y que no habían niñas porque al parecer la menor de este grupo de menores de edad tenía 13 años y por lo que él lo cataloga como un adolescente y dice, y es muy puntual en que esta operación se dio para proteger a 20 soldados de la fuerza pública que estaban en desventaja táctica y muy próximos a una amenaza letal por parte de la disidencia de Iván Mordisco. Dice el ministro de Defensa que las críticas están recayendo en este momento contra el gobierno, pero que es a los grupos armados que usan a los niños como instrumento de guerra a quienes se debe cuestionar en este momento. Escuchemos lo que dijo. Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar. Aquí el crimen los están cometiendo, son ellos. Crimen de lesa humanidad que nos están quitando a los niños. Dijo el presidente Gustavo Petro en esta misma línea que se cumplió el principio de distensión y que en la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo. Dice que en esa zona del país no habían civiles y que por lo tanto todas las personas que cayeron en esta operación militar eran combatientes de la guerrilla. Sin embargo, dice el presidente que esta vez protegieron los soldados y que decisiones como las de este bombardeo, con las características y con las sugerencias que hace el derecho internacional humanitario, se seguirán tomando y que pues seguirán implementando estas medidas en cuidado de todas las personas del país. Sí, Juan Pablo, y es que a propósito, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, dijo que el bombardeo registrado en el Guaviare pone al gobierno en una situación muy compleja y que hay indicios de que en este caso sí hubo una violación al derecho internacional humanitario. Un primer análisis de lo ocurrido a raíz de este bombardeo que se dio en el Guaviare el lunes pasado. Esto pone a las Fuerzas Armadas y el gobierno del presidente Petro en una situación bastante compleja porque, recordemos que el gobierno actual fue muy vocal en señalar el inconveniente de los bombardeos para la lucha contra grupos armados organizados y sobre todo porque no se justificaba perder la vida de menores de edad por el tipo de objetivos militares, o sea, bombardear en zonas donde se sabe y es bastante sencillo de identificar que hay menores de edad dentro de los grupos, pues puede parecer que cumpla un objetivo importante en términos militares, pero a la larga termina no siendo una estrategia efectiva para controlar el territorio. Lo que pasa es que según la Defensoría del Pueblo, y es algo que yo comparto, hasta el momento esto pareciera ser una clara violación al derecho internacional humanitario. Claro, a mí me gustaría establecer algo específico que dijo el presidente y hacerle la pregunta. Él dice, si yo no bombardeo precisamente este campamento, allí en el Guaviare hubieran emboscado a más de 20 jóvenes soldados. ¿Qué decir frente a eso? Pues mire, Pablo, estas son las cosas donde ya los tribunales y más expertos en la materia y en derecho internacional entran, vamos a verificar varias cosas. Primero, si había inteligencia suficiente que identificara que había menores de edad. Segundo, si no se pudo haber utilizado ninguna otra táctica disuasoria que no fuera directamente el bombardeo para evitar perder la vida de estos menores. Y tercero, el tipo de proporción, o sea, proporción en armamento, en estructura, en armas y todo, porque si se muestra que había la proporción de control y la proporción de fuerza suficiente a favor del ejército, pues efectivamente esto es una violación al DIH. Lo otro que da cuenta esto es de la utilización, bueno, eso ya lo sabemos en el país, pero digamos que queda al descubierto la utilización de menores de edad en el conflicto, que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo y eso es una deuda pendiente del Estado colombiano prácticamente en este nuevo ciclo de la violencia, tanto el gobierno Duque como el gobierno Petro. ¿Y por qué no somos capaces de detener esto? Y es porque siempre nos estamos enfocando en este tipo de acciones muy comandadas por el ejército, pero desde que se desmovilizaron las FARC no hemos hecho lo suficiente para tener un aparato de policía que funcione en los municipios y que esté previniendo y que esté protegiendo a la población y tener un aparato de justicia que también nos permita judicializar y capturar a todos estos grupos que vienen. En 2019, la muerte de 8 menores de edad durante una operación militar en el Caquetá contra las disidencias de las FARC también generó graves cuestionamientos al gobierno del entonces presidente Iván Duque y precipitó la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. Recordemos qué fue lo que pasó.
Este fue el bombardeo que llevó a cabo el 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea contra 2 campamentos de las disidencias de las FARC, específicamente contra el antiguo Frente Séptimo, donde se encontraba alias Gildardo Cucho y sus hombres en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, esto en el Caquetá. Ofensiva que se ordenó por parte del presidente Iván Duque el mismo día en que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña le decían al país que abandonaban el proceso de paz y regresaban a la lucha armada. En su momento, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, destacó los resultados de este ataque aéreo y días después el comandante de la Fuerza de Tarea Omega entregó detalles de las bajas y del armamento incautado, pero nunca mencionó que entre los muertos estuvieran menores de edad. El consolidado final de esta operación son 14 muertos en desarrollo de la operación militar, 12 fusiles de asalto de fabricación americana, AK-47, Galil, entre otros. Casi un mes después de la operación militar, fue el personero de Puerto Rico, Caquetá, quien denunció que 3 de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y campesinos reclutados por las disidencias en municipios como Puerto Rico, San Vicente y Solano. La Personería Municipal ha tenido conocimiento de 3 casos de reclutamiento forzado, todos niñas, niña de 13, 16 y 17 años. 2 meses después, el escenario fue el Congreso de la República y el panorama se centraba en las denuncias de la oposición, asegurando que se había ocultado información sobre esas muertes, lo que le costó al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector seguridad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A lo que el ministro Botero respondió que el bombardeo fue una respuesta legítima y el entonces comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC y señaló que la información de inteligencia militar con la que se ubicó alias Gildardo o el Cucho no incluía menores de edad dentro de su estructura. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo el Cucho. A pesar de las múltiples versiones entregadas por parte del gobierno de ese entonces, la oposición se mantuvo en sus denuncias. Y tampoco dio explicación alguna de por qué durante 2 meses ocultó que de los 14 muertos en ese operativo, que él informó mintiendo porque eran 18, 8 de ellos eran niños. Y 3 de ellas, como informó el personero de Puerto Rico, Caquetá, habían sido víctimas de reclutamiento y víctimas de abuso sexual, y la respuesta que el ministro de Defensa les dio fue bombardearlas. Y a la víspera de la moción de censura, el entonces ministro Botero dimitió de su cargo. Este episodio no fue el único denunciado en su momento por parte de la oposición. Posteriormente, el senador Iván Cepeda presentó un informe de medicina legal en el que aseguraba que al menos 29 menores de edad fallecieron por ataques de la fuerza pública. Y precisamente en Noticias Caracol en Vivo conversamos con el exministro de Defensa Guillermo Botero. Aunque expresó su apoyo a las fuerzas militares, dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare. Es que este no es un hecho nuevo. En el gobierno del presidente Petro se han presentado 13 bombardeos, de los cuales no conocemos cuáles han sido los resultados, solo se viene a conocer esto. ¿Qué opina usted, ministro, que ahora, digamos, acepten el tema de bombardeos a pesar de que hay menores de edad y en su momento hayan citado a una moción de censura? Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. El presidente Petro, en ese momento senador Petro, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. ¿Ustedes sabían que en ese momento había menores? No, nosotros no sabíamos absolutamente nada y nunca escondimos información. Nosotros actuamos, tomamos lo que se llaman las medidas urgentes y le entregamos eso a la Fiscalía. ¿Es legítima la fuerza cuando el menor de edad precisamente es combatiente en medio de estas operaciones? Sí, es legítima la fuerza y así se han pronunciado tribunales internacionales y tribunales nacionales. Sobre eso no existe la menor duda jurídica. Es una operación totalmente legítima y la que sucedió ahora en el Guaviare es una operación legítima y yo la verdad respaldo
el actuar de las fuerzas militares. Lo que uno no puede aceptar es el cambio de narrativas para acomodarlas a unas nuevas circunstancias que son absolutamente idénticas. Solo hay una diferencia que es importante recalcar. Aquí se trazó como política que no iban a bombardear si había menores. Eso llevó a que hubiera un incremento sustantivo. Hay estadísticas que hablan del 248% de incrementos en el reclutamiento y era deber del Estado actuar para prevenir esos reclutamientos y eso fue lo que no hicieron. Hoy en día lo que hay que mirar son los 12 bombardeos anteriores cuya información de fallecidos no la conocemos. Esta es la primera vez que sale a la luz pública los resultados de los bombardeos, pero no se ha dicho absolutamente nada sobre los anteriores 12 bombardeos. Lamentablemente, podría uno pensar, y seguramente aceptaría, que debe haber menores, porque la instrucción que dieron las fuerzas, seguramente las fuerzas contrarias a la ley es reclutemos, que de esa manera no nos van a poder bombardear y estamos repeliendo el ataque aéreo. Ahora bien, defensores y expertos en derechos humanos coinciden en que detrás de la muerte de menores de edad en medio de combates está el flagelo del reclutamiento forzado que ha aumentado en los últimos años y que debe ser condenado. 7 menores de edad murieron en medio del bombardeo el pasado lunes en Calamar, Guaviare. Luego de esta operación militar contra las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, un análisis forense determinó que 4 menores de edad eran mujeres y 3 hombres. Según el ministro de Defensa, todos eran mayores de 13 años. Esto no hubiera pasado si los niños o las niñas no hubieran estado reclutadas. Independientemente del modo o la manera en que el niño y la niña se haya unido a estos grupos, estén o no en combate, ante todo un niño o niña que está en combate o en estos grupos es una víctima. El reclutamiento de menores de edad se ha hecho más evidente en el Pacífico, el Valle del Cauca, Nariño y Chocó, pero ha sido un fenómeno que ha ido permeando diferentes zonas del país. La Constitución declara al reclutamiento como un crimen de guerra. Muy lamentablemente hemos visto un aumento desproporcionado. Si compara las cifras del 2023 al 2024, el aumento representó más del 228%, es decir, en el 2024 más de 600 niños y niñas fueron reclutados y se sabe que hay un subregistro del más del 30%. La ONU en Colombia rechazó el fallecimiento de los 7 menores y condenó el reclutamiento de los niños. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que dejen de ser utilizados como escudos humanos. Se refirió a las fuerzas militares diciendo que el planeamiento de operaciones debe tener una inteligencia rigurosa. Mientras el Estado colombiano no esté, los niños están totalmente desamparados y asimismo lo están cuando el Estado se enfrenta a estos grupos criminales y suceden bombardeos que van en contra del derecho internacional humanitario. Es correcto, es necesario salvar la vida de los militares y de los policías de nuestros pueblos que están siendo víctimas de estas confrontaciones con grupos ilegales, pero también es cierto que el Estado debe procurar la protección de todos los menores de edad, en particular de los menores de 15 años. Expertos en conflicto explican que en medio de estas operaciones militares debe haber un equilibrio de fuerzas que permitan una ventaja militar. Crimen de guerra sí, pero quien los recluta, los arma y los coloca en el campamento. Seguridad Nacional se enfrenta aquí con una obligación de proteger a 50 millones de colombianos versus el riesgo de los menores en los campamentos. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario? ¿Es un blanco lícito? Sí. El limitante no es la edad para el DIH. Pensar que un bombardeo simplemente por ser en un campamento y que incluso estos jóvenes o estos menores de edad sean combatientes, ya es lícito, no necesariamente es así, sino que hay que mirar muy bien las condiciones, las circunstancias. Los cuerpos de los menores permanecen en medicina legal en San José del Guaviare, junto con los demás abatidos en este bombardeo. Ahora revisemos el panorama del reclutamiento forzado de menores de edad en nuestro país. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, tenemos que
En 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y en lo que va corrido de este año 2025 se reportan 162 casos. De acuerdo con la entidad, los grupos armados que encabezan la lista de este delito para este año son el Estado Mayor Central con un 40%, las disidencias con un 19%, el ELN con un 14% y el Clan del Golfo con un 9%. Ahora veamos, en las regiones donde más se reportaron casos de reclutamiento de menores en 2024 son las siguientes. En el Cauca con 376 casos, Norte de Santander con 47 casos, Antioquia reportó 39 casos, Valle del Cauca 27 y el Huila con 23 reportes. De otro lado, de acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 367 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han logrado rescatar 2.411 menores de edad. Y sobre este panorama nos conectamos a esta hora con Camilo González Pozo, presidente de Indepaz y ex jefe negociador del gobierno en los diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco. Gracias por estar con nosotros, doctor González. Quiero empezar preguntándole, las cifras de la Defensoría son muy dicientes. ¿Por qué se ha venido incrementando este flagelo del reclutamiento forzado de menores en nuestro país? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues en realidad el reclutamiento de menores ha sido una práctica recurrente, sistemática de grupos armados y sobre eso en las mesas de conversación, en todos los documentos se ha exigido una proscripción y lo que es la desvinculación de personas de menos de 18 años. Se ha logrado que acojan desvincular menores de 15 años, pero siguen reclutando adolescentes diciendo que es legítimo a la luz del derecho internacional humanitario. De modo que la expansión la hacen reclutando adolescentes menores de 18 años, es decir, niños clasificados como niños en el derecho internacional humanitario, en el código, los códigos colombianos y prohibido desde todo punto de vista. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas. Tenemos situaciones muy críticas en las comunidades indígenas, en el Cauca, por ejemplo, eso lo ha denunciado el Consejo Regional Indígena del Cauca. Son centenares de niños que están siendo... Los registros son muy bajitos comparados con la realidad, porque no hay denuncias o porque las familias tienen temor. Esa es una situación dramática, yo creo que es de los problemas. El reclutamiento en general, pero el reclutamiento de niños que son utilizados como rehenes, porque es que son, por supuesto, son colocados en una situación de detección bajo control de estos grupos para de esa manera colocarlos como escudo frente a operaciones posibles de la fuerza pública. Sí. Es una situación muy complicada porque pues, tampoco justifica el hecho de que tengamos una práctica criminal de estos grupos armados de ninguna manera que no se haga ni la inteligencia debida o que se proceda con fuerza desproporcionada como ha ocurrido en estos días. Sí, doctor González, a propósito de ese tema, diversas organizaciones, como ya lo escuchábamos, aseguran que este tipo de situaciones ocurridas en el Guaviare deben prevenirse y evitar justamente que los menores lleguen a estas filas ilegales. ¿Cómo prevenir el reclutamiento forzado? Pues la verdad que eso requiere una acción muy compleja, integral, porque va desde actividades educativas en la familia, es decir, mucha actividad desde la sociedad, pero también una presión. Yo creo que tiene que ejercerse una presión de legitimación a estos grupos armados, a estas prácticas, una exigencia a los que de alguna manera están en conversaciones, que ya pues está el caso de Calarcá, también de la Coordinadora Bolivariana, Comuneros del Sur, varias de estas organizaciones, el mismo Clan del Golfo o gaitanistas, exigir de manera perentoria que se cumpla el compromiso escrito de desvinculación y una manifestación pública en los colegios, en todas partes. Y también yo creo que hay que hacer una educación dentro de la fuerza pública. Hay una interpretación, yo creo que es completamente equivocada del derecho internacional humanitario, pero sobre todo de los derechos humanos. Es que los derechos humanos no aceptan que a niños colocados como víctimas y asumidos como rehenes se les considere un objetivo militar legítimo en toda circunstancia. Es distinto cuando hay una situación de combate inminente y del otro lado la fuerza pública tiene a un combatiente que no sabe la edad y tiene que defender la vida. Pero lo que se presentó en Guaviare demuestra que hubo fallas de inteligencia, fallas de planeamiento, una operación que fue concebida como una operación de bombardeo a un campamento donde estaban supuestamente jefes del grupo de Mordisco, de ese Estado Mayor Central, y
el envío de 20 soldados a un entrampamiento, porque es que esa es la verdad, ya había ocurrido en Calamar que un grupo de soldados que estaban transitando por allí sin ningún tipo de precaución fueron emboscados y murieron 11 militares de manera dolorosa. Pero debe haber una investigación, debe haber una comisión de investigación que informe realmente lo que sucedió, porque las explicaciones son supremamente insuficientes. Sí, señor, pues es Camilo González Pozo, director de Intepaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Bueno, un saludo para ustedes.